Saludos y bendiciones. En esta hermosa tarde vamos a dar inicio el día de hoy a la clase correspondiente de lo que es la fe. Vamos a la clase número 7 en este núcleo número 19. Estamos avanzando ya sobre lo que es este material hermoso y nos corresponde hoy ver el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Ok. Cuando vimos la materia que ya pasó, hablamos un poco acerca de las verdades circunstanciales, verdades trascendentales, hablamos también de las verdades posicionales y verdades posesionales. Hablamos de verdades compuestas, que las hemos compuesto y se pueden descomponer. Es como esto, la Biblia dice, para los que estamos casados, que los que estamos casados somos una sola carne entre ese hombre y esa mujer. Ahora la pregunta que nosotros debemos de hacernos, ¿eso es una verdad? Sí. Circunstancial, por supuesto, pero aparte de ser circunstancial, es compuesta, porque la hemos compuesto entre las personas que decidimos casarnos el uno con el otro, y eso queda sujeto a que si nosotros mantenemos y nos sostenemos en ese matrimonio, pues esa verdad será verdad, pero esa verdad la podemos descomponer nosotros. Y por lógico, esa verdad un día la va a descomponer, la va a quitar la muerte. Creo que estamos en la página 36, ¿cierto? 36, el depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. Vamos a la clase número 7 o estamos más adelante. Creo que esa es la clase, ¿no? Página 36, correctísimo. Bueno, entonces le entramos a la materia correspondiente para el día de hoy. La verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? Debemos de analizarlo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, hace poco escuchaba un predicador que él decía que surgieron dos predicadores o dos teólogos un poco famosos a nivel mundial, que es el famoso Jacobo Arminio y Juan Calvino. Son los dos teólogos más nombrados y más respetados a nivel de la teología, hablando de la parte antigua. Y cada uno de ellos sacó un pensamiento, sacó una tesis, lanzó unas proyecciones muy buenas, en su tiempo excelente, lo máximo, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues como todo va evolucionando, incluso las lenguas, los idiomas van evolucionando. Estas tesis pues han sido juzgadas como se juzga todo lo escrito en la Biblia, y varias de ellas pues no han aguantado el juzgarse, el proceso sobre la escritura. Entonces, alguien decía que Jacobo Arminio y Juan Calvino le robaron el cerebro a la gran mayoría del liderato, y el liderato le robó el cerebro a la iglesia como tal. Entonces, no le han dejado tiempo o no le dejaron espacio a la iglesia para pensar por muchos años. Alguien decía que es necesario que le devolvamos el cerebro a la iglesia. ¿Cómo es eso? Es decir, que los dejemos pensar, que los dejemos estudiar, que ellos vayan y se metan en las escrituras, que escudriñen, que estudien y revisen a ver qué tan cierto es lo que nos han venido enseñando. Hay la necesidad de que cumplamos lo que Pablo dijo, escudriñarlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces, cuando vamos a las verdades absolutas, podemos conseguir que en estas dos líneas de pensamiento muy amplias, muy sólidas, muy profesionales, de lo que es Jacobo Arminio y Juan Calvino, pues hay ciertas verdades que se han dicho que no son absolutas. No voy a decir cuáles son, estúdialas, analícelas, vamos a hablar de lo que tenemos acá. Ahora, la fe fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener vivencia ante un mundo incrédulo. La verdad absoluta de Dios es aquello que no admite condiciones, comparaciones, ni
limitaciones. Es un concepto que significa independencia, totalidad y autosuficiencia. Se refiere a una realidad que existe por sí misma, oiga la expresión, que existe por sí misma sin estar sujeta a nada más, sin estar sujeta a nada más, siendo lo opuesto a lo relativo. Lo relativo es que es verdad, pero no es una verdad absoluta, es relativa. Voy a dar una breve explicación de lo que es una verdad absoluta y lo imprescindible que es el conocerla y caminar en ella. Analicemos un pasaje registrado por el apóstol Juan, en la cual presenta a Jesús como lo absoluto ante un mundo para llegarse a Dios. Y así tendremos una percepción de lo que percepción de lo que lo absoluto, de lo que es lo absoluto. Vamos a ver esto. Jesús dijo, yo soy el camino. Nótese la expresión, yo soy el camino. No dijo soy un camino. Luego dice, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señoras y señores, aquí estamos frente a una verdad absoluta, sin variante, sin cambio, sin poderle conseguir un atajo, cómo caerle adelante, cómo torcerla o cómo amañarla a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía o a nuestras ideas. Sencillamente lo que está escrito es así. El término yo soy se conoce como el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único, no hay más. El término él en relación con el camino es un artículo determinado que confirma lo absoluto en él. Yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término la en relación con la verdad y a la vida por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy que se viene tratando. Es decir, el término yo soy con los artículos determinados el y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad y no hay otra vida sino Jesús mismo. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer. Los que no tienen a Jesús, los que andan en cualquier religión, ¿tienen vida? No. ¿Qué tienen? Existencia. Es decir, el mundo tiene existencia. La religión X tiene existencia. Existe. ¿Desde cuándo? En el caso de las personas, desde el día que nacieron. En el caso de las religiones, desde el día que la fundaron o la establecieron. En el caso de la ciudad, pues esta ciudad fue fundada en un día por un individuo y de ahí para acá tiene una existencia. Este edificio donde estamos tiene una existencia. Hubo un día que lo elaboraron, lo hicieron. Este apartamento o departamento, como dicen los mexicanos, tiene una existencia, tiene un tiempo en el que fue hecho. En el caso de Jesús, tiene también un comienzo, un inicio. Pero en el caso de Dios, no podemos decir que tiene una existencia. Él es. Siempre ha sido y siempre será. Cuando yo descubrí esa verdad, en mi caso, hace casi 40 años, hace casi 40 años, yo descubrí esa verdad y estoy en ella. Ahora la pregunta ¿es acaso esa verdad desde hace 40 años cuando yo la descubrí? No, toda la vida ha sido. Que yo la descubrí hace 40 años, eso es otra cosa. Pero siempre ha sido. Tenemos acá entonces algo que Jesús establece que antes de Jesús no era así. Es decir, cuando Jesús viene, queda establecido un solo
puente intermediario entre Dios y los hombres, porque Jesús fue enviado para tal función. Antes los hombres oían y obedecían la palabra. Ahora no es oír y obedecer. Ahora es oír, conocer y creer. El creer, por lógica, nos lleva a obedecer, indiscutiblemente. Ahora, esto lo presentó, pues esto lo presento, perdón, a modo de introducción para mostrar los valores y ese principio que es sin qua non, es decir, sin atajo, sin salida, sin otra manera de hacerlo, que está implícito en la verdad absoluta de Dios. Mi sentir es el de Pablo, que la iglesia conozca, óigame, ingiera de comer, digiera de digerir adentro, como estamos con un pedazo de torta rico por ahí hace rato, y se nutra, que es el objetivo. Entonces la iglesia debe conocer estas verdades, nosotros como líderes debemos de conocer estas verdades, ingerirlas, porque no basta conocerlas, hay que ingerirlas, y lo otro, nutrirnos de ellas, con la verdad, nutrirnos, con la verdad absoluta de Dios. De esto lo trató Pablo en su carta que escribiera a los colosenses. Vamos a ver qué le dice Pablo a los colosenses, que también queda para nosotros. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nótese que él no vino a hacer o no estaba haciendo lo que estaba haciendo por capricho, sino por voluntad de otro. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo de aquel entonces, de lo que Pablo conocía, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, óigame, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 1 al 9, expresa estas hermosas verdades y la gran intención es esta, es decir, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, cada uno de nosotros nació para un propósito, hay una voluntad en él para con nosotros, que descubramos lo que Pablo nos quiere decir, la voluntad, el propósito de Dios para nosotros y que caminemos en él. Ahora, cada uno de nosotros, cuando determinemos caminar en el propósito y en la voluntad de él, vamos a tener y vamos a conseguir la gracia necesaria para obtener la victoria que ya es una realidad para efectos de Dios, pero que en nosotros se va materializando, se va alcanzando a medida que yo conozco el propósito y voy caminando en ese propósito. Por supuesto, caminando en fe, sí, en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué es lo absoluto? Seguimos con el tema de lo absoluto. Desde la perspectiva teológica, es lo que no cambia, óigame, no cambia, no se devalúa, no expira,
lo que se sostiene, oiga, y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma. Eso es lo absoluto, lo que no tiene variación. El interés de Dios es que como sus hijos descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores, muy bueno por ese lado, no, pero hay que pasar a otro nivel. Lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio de investigación. Aquí es donde hace falta que nosotros pues pasemos de ser lectores a investigadores. Que no nos quedemos con una sola versión bíblica y que creamos que esa es la única. Entendamos que el idioma que nosotros tenemos acá en esta parte del mundo, el castellano, es algo muy amplio, muy extenso y que, de acuerdo también a lo que tiene que ver con la cultura, varía, ¿sí? Frutos que aquí tienen un nombre, pero en otro estado tienen otro, en otro país tienen otro, eso varía. En el caso de las cosas de Dios, le decía que lo absoluto de Dios no cambia, es lo mismo, permanente es lo mismo. Ahora, el detalle es que tenemos también algunos líderes, algunos ministros, dijera un conocido predicador, que ellos creen haber recibido, no sé de manos de quién, el diccionario de las palabras bíblicas y de los nombres bíblicos, que solamente lo que él cree y lo que él piensa que es malo, eso es malo. Pero ya va, cuando lo llevamos a otras culturas, cuando lo llevamos a otros pueblos, cuando lo llevamos a otras comunidades, pues resulta que es malo ahí, pero en la otra no. Lo que él cree que es bueno, que es correcto aquí, entonces allá no es bueno, es incorrecto. Entonces, he ahí la necesidad de la transculturización, es decir, de conocer la idiosincrasia de cada pueblo, el lenguaje de cada pueblo, en cuanto a la parte secular. Pero por encima de lo secular, señoras y señores, está lo espiritual. Cuando hablamos de lo que cambia, de lo que caduca, de lo que varía, estamos hablando de todo lo natural, de todo lo secular. Estamos hablando de la ideología de la gente. Escuelas de pensamiento. No, en este caso, de la palabra precisa y certera del Dios eterno y los principios que Él estableció. El interés de Dios es que como sus hijos descubramos cada uno lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. Entonces ahí la iglesia, dice el que escribe, está llena de lectores bíblicos. Por un lado es bueno, pero debemos de pasar de lectores a otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? Estudio, ser estudioso e investigadores de las Escrituras. Pero por supuesto se debe iniciar con el ser un lector. Pero de lector hay que pasar a ser un estudioso y hay que pasar a ser un investigador. Y para eso no nos podemos quedar con una sola traducción bíblica. Tenemos que usar todas las que estén a nuestro alcance. Tenemos que oír o estudiar sistemáticamente la Biblia. Tenemos que oír a cuánto predicador logramos oír, pero filtremos, juzguemos cada predicación con el texto sagrado, con la Biblia. No nos quedemos meramente con lo que el predicador dijo. Dios se interesa más, dice el que escribe, y aquí hay una gran razón, por los que estudian que por los que leen, hablando en el caso de la Biblia. Por esta causa, trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco. ¿Por qué razón? Porque el eunuco no solamente estaba leyendo, él estaba estudiando. Él quería aprender, él quería saber más. El eunuco, el etíope. Porque no entendía lo que estaba leyendo, pero había un interés, había un querer, había un anhelo. Pedro, el apóstol, dijo que el estudiar la palabra es un misterio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad, una
abstinencia, que nos llevará a descubrir, oiga, y a tener iluminación. ¿De dónde viene la iluminación? De lo que ya está revelado en los 66 libros, de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Muy bien la murmuración, la queja o la información de los griegos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, en el caso de ellos, los que tenían un llamado ministerial, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es decir, para el área social, para el área que tiene que ver con la alimentación, la distribución diaria. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primero y principal, llenos del Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo, están llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, hablaba Pedro, persistiremos en la oración, óigame, y en el ministerio de la palabra. En este caso, Pedro estaba bien ubicado, Pedro estaba en el área espiritual, consciente de la gran responsabilidad que él tenía de llevar a cabo el desarrollo del ministerio que Dios le había colocado a él. Es decir, el ministerio que Dios le había colocado a Pedro no era repartir comida entre los necesitados. No está malo que se haga cuando Dios te envía a hacerlo, cuando Dios te pone la provisión y te indica el sitio. Pero en el caso de Pedro, para efecto de él, vio que había gente que podría ser ocupada de esto, que buscaran entonces entre ellos personas llenas del Espíritu Santo que pudieran encargarse de esta labor y que ellos tenían algo de suma más importancia que hacer. ¿Cuál era esa gran suma importancia? La vida de oración y el estudio de las Escrituras, que era un gran compromiso porque su labor o su llamado era nutrir, atender a una población en el área espiritual, no en el área social. No estamos diciendo que no se puede hacer la labor social, sí se puede hacer, pero por encima de todo lo que es la labor social está la labor espiritual. ¿Por qué razón? Porque a una población, a una comunidad, a un grupo de personas, yo le puedo llenar la barriga de arepa, ¿sí? De sopa, de pororo, jugo, de, no sé, alguna otra cosa por ahí que, tisana, que se invente, fruta. Está bueno. Pero con todo eso, esa gente sigue en camino al infierno. ¿Sí? Entonces, por encima de toda labor social está la labor espiritual, que es el llamado, óigame, de los hombres y mujeres que tienen un ministerio y que han sido ya consagrados para tal acción. No está mal que promovamos, que nos involucremos y que aportemos en algo para los que están haciendo una labor social, pero nosotros estamos en otro nivel, en una labor espiritual. ¿Sí? Entonces, conocer un poco más a profundidad a Dios y a su palabra y su propósito, para que Él, a través de nosotros, entonces lleve esa iluminación recibida de lo que está revelado en el texto sagrado. Solo la fe en lo absoluto, revelado e iluminado en la vida de un hijo de Dios, es que el Eterno, por el Espíritu, va a desarrollar su propósito. Reitero esto: solo la fe en lo absoluto, revelado, por supuesto, de lo que el Espíritu Santo reveló a los que escribieron. Tenemos los 66 libros. Luego de pasar por ahí, entonces tendremos la iluminación, que es lo iluminado en la vida de un hijo de Dios, pero eso va a venir es por la dedicación, por el estudio, por prestar e invertir tiempo y todo lo que haya que invertir para esta parte. Es que el Eterno, por el Espíritu, va a desarrollar su propósito. La fe
en lo absoluto de Dios es lo que va a traer un ascenso y un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento del reino, primero en nuestra vida y luego en la vida de otros, porque al nosotros conocer acerca del reino, de las verdades y los propósitos del reino, asimilarlo y implantarlo sobre nosotros, quitar lo que no es reino, quitar lo que no es verdad absoluta, quitar las ideologías y someternos a lo que realmente es teología. Entonces eso es implantar el reino ¿en quién? En mí. Luego de que el reino esté implantado en mí, entonces yo puedo implantarlo en otros. ¿Cómo? Con la enseñanza de lo que ya yo conozco y estoy viviendo. El Espíritu Santo solo recuerda, oiga esto, enseña y guía a través de la verdad absoluta de Dios. Reitero esto. El Espíritu Santo solo recuerda, de paso te digo, el Espíritu Santo solo puede recordarte lo que te enseñó. Y guía es a través de la verdad absoluta de Dios. El creyente gozará de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él y de su palabra. Y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre. Es decir, que él, Cristo, era la roca en la relación con él. Como el Hijo, Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consigue la roca y edifica su casa, nunca caerá. Analicemos el pasaje. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, muy importante esto, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dos cosas, porque tenemos gente que viene a él, no oye sus palabras y menos las hace. Tenemos gente que viene a él, oye las palabras, ya está ahí, pero no las lleva a la vivencia. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Tres cositas. Semejante es al hombre que edificó una casa y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6, 47 y 48. Entonces, todo aquel que haga eso, según el mensaje que presenta el pasaje en su alegoría o alegórico o lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivos y en pro al estudio de la palabra. Te lo pongo en contexto. ¿Cuántas horas le estamos dedicando a este estudio cada vez que venimos? 3 horitas. ¿Qué otra cosa pudiéramos estar haciendo en esas 3 horas? Muchas. Pudiéramos estar comiendo torta nada más, bebiendo café, echando cuentos, salimos a pasear aquí al Metrópolis, cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa pudiéramos estar haciendo con el dinero invertido en el material y todo eso? Muchas otras cosas. ¿Pero qué hemos hecho? Abstinencia, nos hemos abstenido de cosas que pudiéramos y hemos dedicado un tiempo específicamente para esto. Entonces, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación. Aquí estamos dedicados y ya hay una materia que pasó y otras que vienen de camino. El esfuerzo es un esfuerzo, estar 3 horas aquí sentado escuchando y en el caso mío hablando, sí es un esfuerzo de parte y parte. Compromiso, la seriedad con la que hemos tomado las cosas, la responsabilidad con la que estamos llevando el trabajo, la socialización, la abstinencia de todos los que nos abstenemos por motivos y en pro del estudio de su palabra. En el caso de ustedes oyéndome, pero en el caso mío,
hablando para allá, que igualito estoy aprendiendo de ustedes. Y otra de las cosas es que a medida que yo voy repasando y pasando por acá, aprendo cada día más de esta verdad de lo que es la fe, de lo que son las verdades absolutas. La roca es la palabra, pero ¿cuál palabra? La palabra absoluta. La casa es la vida misma, suya y mía. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra, pero de las verdades absolutas, un estilo de vida, señoras y señores. Para que tú te caigas, se tiene que caer la palabra. Y para que se caiga la palabra, se tiene que caer Dios. Porque Dios y la palabra son uno. Dios y su palabra, las palabras de Él, son uno. El detalle es que muchos de nosotros estamos oyendo palabras a nombre de Dios, pero que no son palabras de Dios. Entonces Dios no es responsable de lo que otro dice a nombre de Él. Dios es responsable de lo que Él ha dicho y de lo que mandó a decir. Ese es otro detalle que tenemos que tenerlo muy en cuenta, señoras y señores. La presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en un Hijo de Dios, es cuando éste, el Hijo de Dios, descubra lo absoluto de Dios y hace del tal un estilo de vida. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un promover, oiga, del Espíritu. La espada es del Espíritu. El creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en la Escritura y soltarla en fe. El Espíritu, perdón, al Espíritu, para que Él, en este caso el Espíritu, la ejecute y tengamos resultados en el área que sea, en el área de la salud, en el área del perdón, en el área de la finanza, en el área de liberarnos de cualquier ataque de las tinieblas hacia nosotros. Ahora, la variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de, óigame, ideología, que no es teología, ideología son ideas personales, escuelas de pensamiento, filosofía, por ahí mismo vamos, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, feudismo, catolicismo romano, y pare usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo en descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera hoy la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo, en núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas, pero el liderato no lo ha captado, no lo ha entendido, no se ha permitido dejar que esto se le ilumine. Si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos, hablando de esta rama de la medicina, ¿qué es una cardiopatía? Sin lugar a duda le dará el mismo y único concepto, por la sencilla razón de que hay una verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación con el fenómeno. El hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas de teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, oiga, cuestionar, dudar, no hay lugar para el a mí me parece. Ninguna organización, federación o concilio discute el que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestante o evangélica entendimos y asimilamos esta verdad absoluta. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación con la justificación, por supuesto por gracia,
Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlado, manipulado, intimidado. ¿Qué sucedió en los días del amigo Martín Lutero? Bueno, este hombre logró echarle mano a un Nuevo Testamento y comenzó a leerlo, comenzó a estudiarlo. Y en el estudio y en la lectura llegó al texto que le decía que somos salvos por gracia. La iglesia o el liderato que representaba y que lideraba a la Iglesia Universal en ese entonces había puesto una serie de normas y dogmas en los cuales para alcanzar la salvación, es decir, para alcanzar el perdón de los pecados, tú tenías que pagar un sinnúmero de cuotas económicas. La gente pecaba y venía o iba pues a los sacerdotes y los sacerdotes le pusieron una cuota que había que pagar en dinero. De ahí sacaron la famosa, se me escapa ahorita el nombre, algo así como un pergamino que la gente lo pagaba. Una nota de pago, por ponértela más fácil. Ahora, el detalle era que Octaviano Torres había cometido una falta y bueno, venía y pagaba. Pero Octaviano Torres sabía que la semana que viene iba a volver a cometer la falta o otra falta en otro lado. Entonces, es tanto así que Octaviano pagaba por el pecado que cometió hoy o la semana atrás y pagaba por el que iba a cometer mañana también, es decir, por adelantado, pagaba por adelantado para luego irse a pecar con la mente fresca porque el liderato le decía que de esa manera él quedaba absuelto, libre. Y como había una confianza en esos líderes y no tenían acceso a las escrituras, a la palabra de Dios, pues todo el mundo estaba manipulable, variable de marearlo y fácil de ser atracado, escúchenme, a ideología armada, porque ni la Biblia la usaba, era la ideología. Ok, resulta que Martín Lutero se dio cuenta de estas verdades, de la verdad, pues de que la salvación era por gracia y no era por obras, no era por pago, no era por estar haciendo esto. Sacó 95 tesis y las clavó en una iglesia en la entrada para que todo el mundo se enterara de lo que el hombre había descubierto. Bueno, y se armó, como se dice por ahí, la de San Quintín. Se armó el brollo, lo llamaron para que él se retractara porque mucha gente ya estaba oyendo y sabiendo y viendo todo. Y él dijo que el mismo libro que él usó para asentar y para mostrar esas tesis, lo usaran y le desmintieran todo lo que él dijo y él se retractaba. Pero que si no le podían combatir sus verdades con el mismo libro con el que él la sacó, pues él seguía creyendo, confiando y enseñando lo que enseñó. Y eso fue lo que trajo el gran brollo del siglo en aquel entonces, en el caso de Martín Lutero y el liderato, no la iglesia como tal, el liderato de la iglesia católica para ese entonces. Se le cayeron los negocios que habían, la gente entendió que pecar sí era parte de las acciones naturales y humanas, pero que la salvación era por gracia y que el perdón también era por gracia, no había que pagar. Entonces le echó a perder parte del negocio al liderato católico. Lo mismo está pasando a esta altura de la vida. El que no lee la Biblia, el que no estudia, el que no analiza, fácilmente lo están manipulando, fácilmente lo están atracando, fácilmente lo están sometiendo a lo que el liderato dice. Pero cuando la gente comienza a estudiar, la gente comienza a entender estas verdades, se le ilumina lo que ya está revelado, entonces comienza a llamar al liderato y le dice, ya va, hermano mío, pero es que mira, la Biblia me dice esto y esto y esto y esto. Entonces le preguntan, mira, ¿y eso lo estás aprendiendo a dónde? Bueno, eso yo lo estoy aprendiendo con unas hermanas por allá que están en el apartamento tal. Ok, ya te echado a perder. No te un tema con esa mujer.
Chaval, ¿y por qué tú no le muestras por la Biblia que lo que le están enseñando no es correcto, pero con la Biblia? No con mis ideas, con tus ideas personales. ¿Sí? Y si le preguntan, bueno, ¿y de quién lo aprendió? Yo estaba Octaviano Torres. Menos, no se junten de loco. Ahora, entiendan el detalle. En el caso de Martín Lutero, con la Iglesia Universal de su entonces, es que descubrió la verdad absoluta en relación con la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, intereses económicos no espirituales, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados y manipulado, señoras y señores. Ahora, ¿pasa lo mismo en estos tiempos? Sí, pasa lo mismo. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Pero cuando tú estudias, cuando tú comienzas a entender verdades, no vas a ser maleable, manipulable ni intimidable fácilmente. Hay organizaciones protestantes, es decir, evangélicas, que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos, oiga, que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín de su entonces: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestra tradición. Eso lo registra Marcos capítulo 7, verso 13. En la iglesia reina mucho la, oiga, ideología, que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia o personal a los textos sagrados. A esto se le llama eisegesis, es decir, tu verdad no es la verdad de Dios. Dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y en sí es lo que se conoce como una mentira verdadera y que reina y predomina en el seno de la iglesia y a su vez levanta argumentos, nótese, argumentos, alegan, ajenos al pensamiento de Dios, que es lo cruel del caso, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Segunda a Corintios 10, 4 y 5, lo leen, lo buscan y lo estudian para que podamos profundizar en ese detalle de esas razones de las cuales estamos hablando, en los cuales, si no es la palabra de Dios, si no es una verdad absoluta, de nada me vale y me sirve que yo deposite fe ahí, porque es como que yo quiera ahorita ir allí a la farmacia que está en la esquina y entonces le llegue al cajero y le diga, mira, yo quiero hacer un depósito bancario aquí. Le van a decir, en el centro comercial al frente, ahí creo que hay 3 bancos, ¿no? ¿En cuál de los 3 bancos lo quiere hacer? Vaya allá. Aquí no es un sitio de depositar dinero, esto no es una agencia bancaria. Ah, pero hay gente empeñada en querer comprar remedios en la ferretería, comprar cemento, cabillas en la farmacia. ¿Se entiende eso, verdad? Ajá. Entonces, en el mundo secular, ¿eso funciona? No. En el espiritual, menos. No se le olvide que todas las cosas funcionan bajo un sistema. ¿Y qué es un sistema? El conjunto de normas y principios que se han establecido que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Por decir algo, necesitamos
pintar este apartamento, sí. ¿Dónde vamos a ir a comprar la pintura? ¿A la farmacia allá a la esquina o a la otra esquina de la ferretería? Así mismo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Nunca va a funcionar la fe que yo deposite en una verdad circunstancial. La fe va a funcionar en las verdades trascendentales. Bendiciones, señoras y señores, se nos fue el tiempo.